Bendiciones familia, somos Pastor Juan Carlos Suaste, Maribel Suaste. Shalom. Pastores de Asamblea Profética Berea aquí en la ciudad de Asheville. Estamos contentos de saludarles nuevamente y poder conectarse con cada uno de ustedes. Bendiciones a José Luis Rivera, cada uno de ustedes que se conectan. Esta semana estamos súper contentos nuevamente hablando un poquito de Shabbat. El segmento lo hemos titulado Hablando un poquito de Shabbat, así es que es lo que hemos hablado durante las semanas pasadas. Y esta semana tenemos por aquí unos cuantos elementos. Tenemos por aquí miel, tenemos sal y tenemos, como puede ver usted aquí abajo de esta servilleta, de este mantel, tenemos unos ricos panes, halak bread. Así es que vamos a hablar un poquito acerca de todo esto esta semana. Así es que antes que nada, la sal y la miel, el pan, con eso vamos a concluir nuestra mesa de Shabbat. Algo interesante que vamos a compartir al final de esta semana es precisamente acerca del pan. Pero fíjese, queriendo hablar un poquito acerca de la sal. ¿Por qué la sal? Y cuando nosotros investigamos acerca de la sal, lógicamente encontramos en Levítico capítulo 2, versículo 13, dice: con todas tus ofrendas ofrecerás sal. Encontramos el mandamiento de Adonai, nuestro Dios, que dijo: cada que ustedes ofrezcan, cada que ustedes vayan a ofrecer una ofrenda, tienen que hacerla con sal. Yo no entendía cuando veía hermanos que ponían el pan y con el salero o con la mano agarraban y le echaban sal, y yo decía, ¿qué es eso? Pero al proceso de ir aprendiendo, al proceso de ir investigando, nos hemos encontrado con varias cosas. Número uno, las propiedades de la sal. Job, en el capítulo 6, versículo 6 dice: se come sin sal lo insípido. Job está hablando y está preguntando: ¿acaso te vas a comer algo que no tenga sabor, que no tenga sal? Entonces, antes que existiera la refrigeración, la sal era importante para preservar los alimentos, utilizando una solución salina que tuviera la capacidad de deshidratar las células bacterianas y de esa manera inhibir el crecimiento de bacterias y conservar el alimento. La sal extrae la sangre y humedad de carnes frescas, secándolas y preservándolas. También fue utilizada en Egipto para preservar los cadáveres en su proceso de momificación. Cuando hacían las momias utilizaban sal. La sal hace muchas cosas que ni siquiera estamos conscientes. Por ejemplo, la sal provee una textura más uniforme a la masa de harina. Cuando alguien cocina, cuando alguien hace un pastel, cuando alguien hace unas tortillas, le tiene que echar sal para darle consistencia a la masa. Tú que eres cocinera, se usa mucho la sal, ¿verdad? Para todo. A mí me gusta en todo. Porque me gusta mucho la sal. Y a veces demasiado. Sí. Y a veces demasiado. Pero fíjese, le da textura a la masa de harina, da firmeza a las carnes procesadas, da mejor consistencia a los quesos. Cuando alguien le está haciendo queso, utiliza sal. A los quesos, a otros alimentos, la sal también controla el proceso de fermentación en panes, reposterías, quesos, varios productos en escabeche, los pepinillos, todo eso se utiliza sal, además de conservar el color de los alimentos, especialmente de las carnes procesadas, para que sean más atractivas. Es la sal lo que le da al pan el lindo color dorado. Como podrá ver, ¿sería fácil vivir sin sal? No. La historia está llena de mucha información acerca de sal, y yo sé que tenemos poquitos minutitos, así es que voy bien rápido. El historiador Josefo hizo mención que había cierto impuesto en cuanto a la sal. ¿Sabe usted que se han peleado más guerras por causa de la sal que por el oro? Y no fue hasta la llegada de la revolución industrial, al introducirse la producción en masa de sal, que cesaron las guerras por la culpa de la sal.
La sal fue y es muy importante en toda la historia. Referencias del Antiguo Testamento en cuanto a la sal encontramos en Levítico capítulo 2 versículo 13. Existen 41 referencias en cuanto a la sal en el Tanakh, en el Antiguo Testamento. Génesis 19, 26, Génesis capítulo 14 versículo 13. Pero en Levítico capítulo 2 versículo 13 dice: además toda tu ofrenda de cereal tuya sazonarás con sal, para que la sal del pacto de tu Dios no falte de tu ofrenda de cereal. Con todas tus ofrendas ofrecerás sal. Como vemos, la sal es un elemento muy importante, y es un elemento que el pueblo judío, el pueblo de Israel, utilizaba mucho en el templo. Utilizaba mucho los sacerdotes. Cada que ellos presentaban una ofrenda, ellos la traían y la sazonaban con sal antes de ponerla en el altar del holocausto. Ellos sazonaban la sal. De ahí viene la costumbre. Sazonaban la carne, no la sal, sazonaban la carne. Pero de ahí viene la costumbre de usar sal. ¿Qué significa la sal cuando nosotros la traemos a la mesa? Bien interesante. Déjenme buscar mis notitas aquí están. La sal tipifica 3 cosas importantes cuando la vemos en la mesa. Número 1, para recordar las saladas lágrimas de la esclavitud de Egipto para el pueblo de Israel. Pero para nosotros es para recordar las saladas lágrimas de la esclavitud, de nuestra esclavitud del pecado. Cuando vemos la sal, recordamos que Jesús, que Yeshua nos hizo libres a través de su sacrificio. Pero seguimos teniendo esta sal como un recordatorio del pacto, los pactos perpetuos de Dios que nunca cambian, que no fallan y que seguirán por toda la eternidad. Número 2, para recordar que todos los pactos se ratifican con sal. Usted ve en el antiguo Oriente, en todas las civilizaciones. Aquí tengo un montón de información en donde para las antiguas civilizaciones la sal significaba amistad. Vemos que la sal representaba el pacto de Dios. Además, cuando las personas en la antigüedad se sentaban juntas en la mesa para compartir algo, la sal era un elemento muy importante en sus mesas. Aún los árabes en la actualidad representa también la negociación de un contrato de amistad y una alianza entre dos personas. El comentarista bíblico Matthew Henry, muchos lo conocemos, entre los antiguos la sal era símbolo de amistad. Cuando nosotros traemos sal a la mesa, estamos declarando la amistad, estamos declarando el pacto, estamos declarando el convenio de nuestro rey. Para recordar los pactos que se ratifican con sal. Y 3, para recordar que como creyentes hemos de ser sal para este mundo en decadencia. Nos recuerda que fuimos liberados de la esclavitud. Nos recuerda que los pactos de Dios son perpetuos y tienen que sazonarse con sal. Y 3, nos recuerda que como creyentes hemos de ser sal, porque el mismo Jesús dijo: vosotros sois la sal del mundo. Así como este elemento es bien importante, así es como este elemento le da sabor a la comida, le da sabor a un alimento. Usted no se puede comer una carne asada sin echarle sal. Usted no se puede comer un caldo de pollo, una sopa de pollo, como dirían los salvadoreños, como dirían los puertorriqueños, un sopón. No se pudiera comer un sopón si no le echara sal. Cuando nosotros venimos a la mesa y tomamos el pan y tiene plástico, pero tomamos el pan que representa la provisión de Dios, que representa el sustento, que representa la palabra de Dios, que representa el maná de vida. Es este pan. ¿Por qué son 2? Porque en Shabbat declaramos la doble porción de Dios. En Shabbat declaramos que como Dios le dijo al pueblo, a Israel, en el 6º día ustedes recogerán el doble y en ese día no se les echará a perder como los otros días. 2 panes representando que la casa de Judá, los judíos, pero también la casa de Israel, nosotros, los que estábamos esparcidos por todas las naciones, el pueblo de Dios. Cuando los juntamos, antes de dar gracias al Señor, estamos declarando que las 2 casas se vuelven una sola.
para presentarla delante del todopoderoso Rey. Utilizamos sal, echamos sal sobre los panes antes de declarar la bendición, y prácticamente lo único que declaramos es: bendito eres tú, Rey, que traes el pan de la tierra, y gracias por Jesús, gracias por Yeshua, que vino a este mundo para hacer la palabra de vida que viene a nuestros corazones. Por eso es que tenemos la sal, tenemos los panes y tenemos la miel, que la miel representa la dulzura de la palabra. La miel representa, como dice el Salmo 19, dulce es tu palabra, oh Dios, más dulce que la miel. Cuando ponemos miel, declaramos también que la palabra de Dios es buena, es dulce, es alegre al alma. La miel ha sido el alimento natural que ha endulzado vidas de los hombres desde los tiempos remotos. Los egipcios, en sus jeroglíficos de más de 6,000 años de antigüedad, se veían representaciones de abejas, y ellos tenían la costumbre de embalsamar a sus muertos con miel. Han encontrado en las tumbas las momias donde hay miel conservada. Pero en la mesa de Shabbat representa la dulzura de su palabra, la dulzura de sus mandamientos, la dulzura de lo que es conocer todos sus pactos, conocer su palabra. También representa la Torah, porque acuérdate que cuando dijo la Torah, la palabra de Dios, porque también es dulce para tu paladar, la miel, hablando, pero cuando estás estudiando la palabra también tú puedes ver que sí es dulce, porque te enseña cómo debemos caminar, cómo debemos actuar. O sea, hay muchas cosas, pero como dice mi esposo, pudiéramos decir muchas cosas, pero es muy poco tiempo. Así es que esto representa la mesa. Como usted puede ver, hay mucho símbolo que a veces nuestra mente no alcanza a comprender. ¿Por qué ese jugo? ¿Por qué esas velas? ¿Por qué el lavado? ¿Por qué el pan? ¿Por qué la miel? A veces tendemos a juzgar o tendemos a criticar algo que no entendemos, no comprendemos. Pero cuando vemos el concepto, como lo hemos estado viendo todas estas par de semanas anteriores, entendemos el concepto de cada una de estas cosas. Ha sido extraído del templo de Dios. Acordémonos que el templo fue destruido en el año 70 después de Yeshua, después de Jesús, y de ahí los judíos no tuvieron un lugar donde poderse acercar a Dios, porque era el lugar donde ellos venían, presentaban sus ofrendas, era el lugar que los conectaba, que conectaba el cielo con la tierra. Ahora, al no haber un lugar físico, el libro de Hebreos dice: ahora nosotros no necesitamos un lugar físico, pero ellos tomaron los elementos para traerlos a las casas, para poder seguirse presentando ante Dios y sentirse cerca. Ahora usted dirá: sí, pero nosotros somos cristianos y no tenemos nada que ver con eso. Sí y no, porque al usted decir yo soy cristiano, explíqueme el concepto de ser cristiano dejando a un lado al judío. No podemos decir, no podemos explicar la identidad de nuestra fe, no podemos explicar la identidad de nuestra creencia sin dejar a un lado el pueblo judío. Por lo tanto, si nuestra identidad cristiana tiene bases y raíces en la creencia judía, entonces no podemos dejar a un lado lo bueno, maravilloso y hermoso que es todo esto, porque si queremos acercarnos a Dios, esto nos conecta con Dios, esto nos acerca a Dios. Es cierto que lo que hizo Yeshua, que lo que hizo Jesús, su sacrificio nos acercó, somos salvos por gracia, pero hay más en todo eso. Cuando nosotros decimos: no, pero es que nosotros somos cristianos, sí, pero la cristiandad tiene su raíz bien basada, bien sostenida, bien fijada en el judaísmo, en el judío. Póngalo fácil. Yeshua, Jesús, era judío. Si nosotros decimos que somos cristianos porque amamos a Jesús, entonces investigue que Jesús, de dónde es, de dónde viene, a dónde vivía, y usted se va a dar cuenta que entonces Yeshua, Jesús, el que decimos que alabamos y adoramos, era ¿qué? Judío.
nació judío, fue circuncidado al 8º día como judío, fue presentado en el templo a los 40 días como judío, hizo su bar mitzvah a los 12 años cuando dice la escritura que los padres lo buscaban y no lo encontraban, y él donde estaba, en el templo debatiendo con los fariseos, estaba en la casa de su padre. Cada año iba a Jerusalén a celebrar las fiestas, aún antes de su muerte. Él dice, llegando el tiempo de la Pascua, o sea, cada año él estaba en Jerusalén celebrando la Pascua, siguiendo el mandamiento como todo buen judío de subir a Jerusalén 3 veces al año. Él iba a la sinagoga en Shabbat, no iba en domingo, era en sábado, en Shabbat, cuando dice que se le dio el rollo del profeta Isaías, y él leyó y dijo: el Espíritu de Dios ha venido sobre mí. ¿En cuándo era? En Shabbat, en una sinagoga con los judíos. Murió siendo el Cordero de Pesach, celebró la fiesta de los panes sin levadura, celebró primicias, celebró todas y cada una de las fiestas, y resucitó en primicias. Todo esto, además de que todo esto tiene no solo simbolismo del templo, sino el jugo, la sangre, el vino representa la sangre que fue derramada por nosotros. Las velas representan la luz del mundo que fue resplandeciente a través de Yeshua. El lavado de manos representa que somos limpios a través de su palabra. La miel representa la dulzura de sus palabras. La sal, que nos dijo el mandamiento: ustedes de aquí en adelante sean la sal del mundo. El pan, él es el pan que vino del cielo, él es el maná del cielo. De donde usted lo quiera ver en esta mesa, cada uno de estos elementos le está diciendo Yeshua, Jesús, 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 Jesús. Cada uno de estos elementos. Cuando venimos cada semana como familia, estamos alabando al Padre Celestial a través de Jesús, a través de Yeshua, y decimos: Padre, gracias. Padre, bendito eres tú por lo que tú hiciste. Bendito eres tú por el jugo, bendito eres tú por la luz, bendito eres tú por el pan. Con esto terminamos. Espero que hayan sido de bendición cada una de estas enseñanzas. No fueron nada profundas, no fueron, créame, hay mucho conocimiento, hay mucha cosa que podemos hablar, pero esto fue simplemente qué significa cada elemento en nuestra mesa, qué tipifica, por qué lo hacemos, por qué lo traemos. Tiene que ver algo todo esto con lo judío. Todo esto ya es caducado, todo esto ya no debemos celebrarlo, todo esto ya no debemos llevarlo. Y como les acabamos de decir, Jesús, 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 Jesús. En cada uno de los elementos vemos a Yeshua, vemos a nuestro Maestro. Si vemos en los elementos a Yeshua, ¿por qué no alabar al Padre con Yeshua y a través de Yeshua? Y decir: Padre, aquí estamos para tu obediencia. Familia, con esto queremos agradecerles su apoyo, agradecerles que se hayan conectado con nosotros cada semana. Yo sé que algunos de ustedes nos mandaron preguntas, algunos de ustedes pudimos contestarles, pudimos ver que fue de bendición para sus vidas. Ya estaremos sacando una nueva serie pronto, espérela, pero esperamos que haya sido de bendición, ¿de acuerdo? Pero hoy vamos a disfrutar de un rico pan con sal. Cuando usted use el pan, no le eche mucha sal, es un poquito, solo para representar el pacto. No le quiera echar todo el bote y después el pan ya no sirve porque queda muy salado, pero solo acuérdese, la sal representa, ¿dónde está? Aquí la dejé. Recordar las saladas lágrimas de la esclavitud de Egipto, para en nuestro caso, recordar las saladas lágrimas de la esclavitud al pecado. Ahora somos libres a través de Yeshua. Recordar que todos los pactos se rectifican con sal y que seguimos en los pactos perpetuos de nuestro Rey. Y 3, recordar que como creyentes hemos de ser sal para este mundo en decadencia. Así como usted ve esta sal, tan importante para la cocina, tan importante para las mujeres, Dios dijo: ustedes tienen que ser importantes en este mundo. Familia, una última palabra. Está muy bien. ¿Está muy bien? Está muy bien. Familia, bendiciones. Que la paz de nuestro Rey esté en cada uno de sus hogares. Que usted pueda disfrutar de esta linda tarde, que pueda ser de bendición, que pueda sentarse con la familia, disfrutar de una rica comida, disfrutar de un tiempo de compañerismo, y que
puedan descansar en nuestro Rey. Así que familia, les bendecimos. Shalom, shalom. En nuestro ministerio y nuestro programa Algo Nuevo para Ti, todos somos importantes. Y aquí están las recomendaciones ante el COVID-19. Lávate las manos frecuentemente con agua y jabón. Evita tocarte los ojos, la nariz y la boca. Limpia y desinfecta los objetos y superficies tocados frecuentemente. Cúbrete la nariz y la boca al toser o estornudar. Evita el contacto con personas enfermas. Quédate en casa si estás enfermo. Mantengamos una vida en oración juntos en familia con el Dios de Israel. Torá, un estilo de vida. Sábados, 11 de la mañana. No se lo quiere perder. Acuérdese, la Torá es un documento legal. La Torá son instrucciones de vida. La Torá no es una religión. La Torá no es un movimiento. La Torá son las instrucciones que nos ayudan a poder desempeñarnos mejor aquí en la tierra. Acuérdese, somos salvos por gracia, pero en la obediencia hay bendición. Y de eso se trata la Torá, de enseñarnos cómo caminar eficazmente aquí en la tierra y cómo ser una luz, cómo ser la sal de la tierra. Los esperamos para estudiar juntos. Sábados, 11 de la mañana. Torá, un estilo de vida en Algo Nuevo para Ti. Bendiciones.